Muy buenos días, queridos docentes, directivos, especialistas de DRE y UGEL. Bienvenidas sean todos ustedes. Mi nombre es Diana Rodríguez y estoy muy feliz esta mañana de acompañarlos en nombre del Ministerio de Educación. Quiero darles esta bienvenida al espacio que hemos preparado con mucho cariño con ustedes para la finalidad de conocer más acerca de la ciudadanía digital y nuestro accionar frente a las nuevas tecnologías, procurando además nuestro cuidado y bienestar y el de nuestros estudiantes. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por darse este espacio para este trabajo colegiado que estamos haciendo para seguir formándonos juntos. También quiero darle una calurosa bienvenida a las 24 regiones del país que esta mañana nos acompañan. Como saben, el Ministerio de Educación está apostando por la dotación de tabletas y que éstas lleguen cuanto antes a sus manos y se constituyan en una herramienta de apoyo para el desarrollo de las estrategias de Aprendo en Casa a través de las experiencias de aprendizaje. Estos dispositivos vienen ya precargados con las experiencias de aprendizaje, así como otros recursos para los docentes y para los estudiantes. El día de ayer ustedes han podido informarse un poco más acerca del uso y aprovechamiento de las tabletas. Han realizado un tour por el gestor de contenidos y han identificado las experiencias de aprendizaje que se encuentran precargadas en las tabletas. Asimismo, a través de la resolución viceministerial número 334, sabemos que hay un número de horas para que tanto estudiantes de primaria como de secundaria interactúen con el dispositivo. Es así que, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, por cada nivel educativo existen diversas actividades a través de videollamadas, foros online u otros que tienen un determinado número de minutos sugeridos. Asimismo, existen actividades a través del uso de la plataforma web de investigación e indagación con uso de aplicativos y el uso de portafolio virtual, entre otros. Para ello, también se han sugerido un máximo de 2 horas diarias para trabajar estas experiencias de aprendizaje, de Aprendo en Casa, para el nivel de primaria, y un máximo de 3 horas diarias para trabajar las experiencias de aprendizaje de Aprendo en Casa para secundaria. Es muy importante que nosotros podamos refrescar nuestros conocimientos acerca de lo que esta resolución viceministerial nos plantea, repito el número 334, para que podamos justamente tener claridad sobre el número de horas para que tanto estudiantes de primaria como secundaria interactúen con estos dispositivos de manera segura y con cuidado. En esta oportunidad nos congrega el tema de la ciudadanía digital desde casa. Y para ello quiero compartir con ustedes una presentación. A ver, vamos a ponerla en este momento, ¿sí? Cuando hablamos de ciudadanía digital desde casa, privacidad y seguridad, es muy importante que nosotros reconozcamos el propósito que nos guía sobre esta propuesta de hoy. Nuestro propósito es que podamos reconocer la ciudadanía digital como el espacio mediado por las diferentes tecnologías digitales en donde el estudiante ejerce sus deberes y derechos en un entorno digital seguro. Esta mañana vamos a seguir la siguiente ruta. Primero, vamos a comprender lo que plantea la ciudadanía digital en el Currículo Nacional de Educación Básica. Luego, conoceremos acerca de la ciudadanía digital en el contexto de Perú. Seguiremos con la importancia de la ciudadanía digital, la salud y los cuidados que debemos tener para llegar finalmente a hablar acerca de los retos que asumimos para la construcción de una ciudadanía digital saludable. Vamos a iniciar con la participación en esta mañana del especialista de currículo de la Dirección General de Educación Básica, Jorge Javier Velázquez. Bienvenido, Javier. Tu saludo, por favor. Te escuchamos, Jorge. Ya estoy. ¿Qué tal, Diana? Buenos días. Ahí estás. Muchas gracias. Buen día. Sí, primero que nada, una cordial bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Así es, sí, definitivamente esta mañana estamos muy agradecidos y contentos de tenerlos. Jorge, comencemos hablando acerca de cómo se entiende la ciudadanía digital desde el currículo nacional. ¿Cómo se desarrolla? Claro que sí. Muchas gracias, Diana, por la pregunta. Primero que nada, señalar que el desarrollo de la ciudadanía activa es uno de los pilares del Currículo Nacional de la Educación Básica. Un momentito, por favor. Sí, ¿me pueden escuchar? Sí, te Ya. escuchamos. Bien.
Entonces, sí, decía que el rol de desarrollo de la ciudadanía activa es uno de los pilares del currículo. A ver, tenemos algunos. Bien, lo que Jorge nos estaba indicando es que efectivamente el desarrollo de la ciudadanía activa es uno de los pilares del Currículo Nacional de Educación Básica. Y cuando hablamos de ciudadanía activa, estamos hablando de todo lo que implica que las personas asuman su rol como ciudadanos con derechos y deberes para participar justamente en sociedad, propiciando una convivencia democrática y el bien común en el marco de los enfoques transversales del currículo nacional. En este sentido, se espera formar ciudadanos que lleven una conciencia democrática, que participen de la sociedad y que deliberen sobre los asuntos públicos en el marco de los derechos y los deberes democráticos. Así, los enfoques transversales del currículo nacional se convierten en un agente vivo. Para ello, es muy importante que los estudiantes desarrollen un punto de vista crítico, reflexivo y ético, a partir de la comprensión, por supuesto, de su propia sociedad. Aquí cuando hablamos de ciudadanía sabemos que se va desarrollando desde las distintas competencias y áreas curriculares y no es menos importante en la convivencia y las relaciones cotidianas que se llevan a cabo en la escuela y en general en la sociedad en la que nosotros vivimos. En este contexto actual debemos enfatizar en que la familia debe ser también un espacio en donde se vivencia la ciudadanía desde lo cotidiano. Por ello es muy importante que nosotros consideremos justamente el contexto actual, cómo debemos vivir la ciudadanía en los hogares, por ejemplo, ¿no? Es decir, qué acciones concretas podríamos compartir con los docentes y las familias. Pues aquí es importante que nosotros miremos que en el hogar debemos incidir en que dentro de la familia se lleve una convivencia democrática que involucre a todos los miembros de la familia, donde respetemos los derechos y se desarrollen relaciones justas y equitativas. Por ejemplo, cuando compartimos entre todos y todas los roles en las labores del hogar. Además, es muy importante que se promueva que la forma en que tomamos las decisiones sea compartida y que en la familia haya espacios para el diálogo, la deliberación y sobre todo que se converse sobre las situaciones vinculadas con estos asuntos públicos de la localidad que son importantes para nosotros o los asuntos públicos de la región y también del país. Se puede ver o escuchar noticias de manera conjunta con nuestros hijos e hijas, por ejemplo, y podemos discutir algunos temas con ellos, siempre por supuesto respetando sus opiniones y asegurando que lo que estamos observando en las noticias sea adecuado para la etapa de desarrollo en la que ellos se encuentran. Finalmente, la familia debería ser un espacio libre de violencia y discriminación, en donde los estudiantes se sientan seguros y protegidos para poder desarrollar su proyecto de vida y contribuir a su sociedad. Y aquí es muy importante la orientación que nosotros desde la escuela le brindamos a la familia, generando estos espacios de alianza en donde podemos motivar justamente que estas relaciones democráticas, que estas relaciones equitativas y que esta sana convivencia en el hogar se dé de manera positiva. Para ello, también es importante que nosotros nos pongamos a pensar o reflexionemos un poco en torno a los retos y posibilidades particulares que hay en el ejercicio de la ciudadanía en los entornos virtuales, ¿no? Por ejemplo, a nivel social, lo que vemos es que las redes sociales se han vuelto en un espacio para el debate de lo público. Esto es muy positivo en la medida en que la posibilidad de las personas que tienen hoy día de manifestar su opinión es muy grande, ¿no? Sin embargo, también estamos viendo que las opiniones que se manifiestan podrían reproducir estereotipos o prejuicios, ¿no? Y que lejos de buscar el consenso, se basan en la descalificación de otras opiniones. Y esto es bien importante de tomarlo en cuenta, es un punto de reflexión sobre el que nosotros podemos tener la gestión. De la misma manera, el acceso a los entornos virtuales está facilitando mucho el acceso a la información. Nunca antes tuvimos la información tan cerca, ¿no? Pero esto tiene una contraparte negativa, y es que a veces se va a hacer difícil discernir entre las fuentes que son confiables y las fuentes que son falsas. Y esto es otro punto de reflexión que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta. También
debemos saber que puede ser un espacio de encuentro con otros y de intercambio. Estos entornos sociales, estas redes sociales, estos entornos virtuales pueden ser un espacio de encuentro con otros y de intercambio cultural, pero a la vez se presentan riesgos respecto a la seguridad y a la privacidad en estos entornos virtuales. Por ello, aquí nosotros tenemos también que acompañar muy de cerca a los niños, a los adolescentes que han mostrado la prevalencia de problemas como el ciberacoso o el ciberbullying. Finalmente, los entornos virtuales permiten generar espacios de articulación y participación ciudadana, pero a su vez podrían generar espacios donde se promuevan acciones o discursos contrarios, más bien al bien común, ¿no? O a los principios democráticos. Por eso es muy importante que nosotros tengamos muy claro sobre cuáles son estos potenciales, cuáles son estos beneficios, cuáles son estas oportunidades que nos entrega estos entornos virtuales, pero también qué es lo que nosotros como sociedad, como docentes, como... ay, no sé si estamos viendo mi pantalla, seguimos viendo, sí. Me había, esto de los entornos digitales todavía sigue siendo un aprendizaje para muchos. Entonces, creo que es muy importante que nosotros reflexionemos también sobre nuestra práctica, cómo nos estamos vinculando con ellos y cómo estamos tomando las decisiones que nos van a ayudar justamente a mediar estos aprendizajes en nuestros estudiantes con miras a lo que queremos conseguir en torno a su desarrollo integral. Una pregunta también importantísima que creo que tenemos que pensar cuando hablamos de ciudadanía digital en el currículo nacional es qué aprendizajes podemos encontrar en el currículo que se vinculen con estos retos que hemos visto en familia y los entornos virtuales, ¿no? Entonces aquí sabemos que... Ay, perdón. Sabemos que se van a presentar aprendizajes muy importantes vinculados con las cosas que hemos estado discutiendo. Estos aprendizajes los podemos encontrar en las competencias construye su identidad y convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, pero también podemos encontrarlo en los valores y actitudes y comportamientos que forman parte de los enfoques transversales. Aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los espacios de participación estudiantil, ¿no? Este año, ustedes saben, se ha desarrollado en pandemia la Red Nacional de Participación, en donde estudiantes de líderes y lideresas de todas las regiones de nuestro país se conectan todos los jueves para hablar acerca de los asuntos públicos que ellos mismos han priorizado, ¿no? Aprendiendo acerca de cómo se construye un proyecto participativo, cuál es la manera en la que ellos se pueden convertir en gestores de cambio en pos del bien común. Se ha convertido también en un espacio en donde ellos pueden opinar y debatir, en donde ellos pueden acceder a información real, pero también pueden construir alternativas de solución, en donde no solamente le dicen al otro lo que quieren que haga, sino que ellos asumen responsabilidades y compromisos desde su propio ser adolescente, lo cual favorece justamente estos espacios de articulación y participación ciudadana y que, por supuesto, hoy día es un espacio de encuentro e intercambio cultural potente, ¿no? El reto está en que las opiniones basadas en estereotipos o prejuicios que no generan consensos pueden hacer daño y que la información falsa o poco fiable que se reproduce acríticamente se puede convertir también en fuente de información que nos perjudica. Finalmente, los riesgos de seguridad y privacidad al ciberacoso y ciberbullying existen y es muy importante que estemos informados. Dentro de la web de Aprendo en Casa tenemos información, tenemos material para los docentes, para las familias y para los mismos estudiantes acerca de cómo prevenir los riesgos virtuales. Yo les recomendaría que puedan darle una mirada a la web. Hay material, como les decía, para docentes, para estudiantes y para las familias, porque somos un equipo y tenemos que estar todos articulados. Y finalmente también el gran reto está en que estos espacios con discursos o con acciones contrarias al bien común o a los principios democráticos podrían llegar a confundir y podrían, en lugar de generar espacios de sinergia y compromiso conjunto, podrían generar más bien división. Por eso hay una gran responsabilidad en cómo gestionamos nosotros nuestros propios espacios virtuales y cómo ayudamos a nuestros estudiantes y a sus familias a gestionar los suyos, ¿no? Entonces, bueno, aquí es esta información de cómo lo podemos ver dentro del currículo nacional. Voy a dejar de compartir ahora mi diapositiva. A ver, la voy a minimizar, creo que así se hace, ¿no? Y entonces aquí va a ser
importante lo que hemos conversado, pero me gustaría invitar ahora a Isabel Rosales. Ella es responsable de TIC, de la Dirección General de Educación Secundaria, de Educación Básica Regular, Isabel Rosales Chicnes, para que nos comparta aspectos clave de la ciudadanía digital y cómo éstas se vinculan a la competencia transversal, se desenvuelven en entornos virtuales generados por las TIC y en el marco legal, por supuesto, del Gobierno Digital del Perú. Entonces, Isabel, por favor, te doy el pase. Muchas gracias, Diana. Buenos días con todos. Otra vez estamos compartiendo este espacio. Agradezco mucho la oportunidad de podernos conectar. El día de ayer también estuvimos con ustedes, participando acerca de toda esta estrategia de cierre de brecha digital. Y ahora este tema tan importante del cual estamos hablando es ciudadanía digital. Por ejemplo, quiero empezar, Diana, contándote que mientras tú estabas hablando, yo estaba visualizándolo a través del en vivo de YouTube y veía muchos mensajes de los docentes, algunos muy agradecidos y algunos muy preocupados porque no pueden registrar su asistencia, ¿no? Y sabemos que es un problema que se está solucionando, pero qué importante, lo que quiero rescatar aquí es que nos estamos manifestando, podemos registrar nuestros reclamos, nuestras percepciones ante alguna problemática y no lo estamos, no estamos escuchados, al contrario, todos van a ser leídos, todos van a ser escuchados, pero también hay que ir gestionando estos aspectos tan importantes que son las emociones, ¿no? Porque podemos perder en algún momento el control y poder mensajes que no deseamos colocar y luego se quedan permanente en Internet. Entonces, navegar por el entorno digital de forma crítica, reflexionando sobre lo que se ve y hace, implica poder ser capaces también de crear contenidos. El hecho que yo escriba, por ejemplo, un mensaje en el chat, ya estoy creando un contenido, porque es un mensaje que no va a llegar solo a una persona ni a dos personas. En este caso está llegando a más de 10.000 personas y si queda grabado, pues va a seguir llegando mucho más. Entonces, eso creo que forma parte también de cómo nos estamos relacionando con el Estado y participar activamente de esta transformación que no solamente es digital, sino es una transformación social. Poder ser críticos ante esta información que recibimos a través de diferentes medios, no solamente por Internet, sino también por televisión, por radio o a través de toda esta mensajería que hoy en día estamos accesibles a través de los móviles. Creo que es muy importante reconocer que como gobierno, el Perú tiene ya toda una estrategia de gobierno digital, normas vigentes que nos brindan herramientas para saber cómo defender nuestros derechos y ejercer también nuestros deberes. Entonces quiero que me ayuden por favor con la siguiente diapositiva. Aquí nos hemos organizado para que uno va proyectando y vamos hablando. Por ejemplo, aquí en este mapa mental hemos querido graficar estos conceptos tan importantes, en principio, sobre la Ley de Gobierno Digital, que tiene por objeto establecer un marco de gobernanza acerca del gobierno digital para una adecuada gestión de la identidad digital, de los servicios digitales, de la arquitectura digital, que en estos momentos nos está generando también preocupación, porque sabemos que no todo el Perú está conectado, pero que estamos trabajando en ello, ¿no? Y ese poder reconocer que no solamente es responsabilidad de un gobierno o del Ministerio de Educación o el Ministerio de Transporte, sino implica a todas las entidades. Y no solamente a ministerios, sino también a los gobiernos regionales, locales. Entonces es un trabajo en conjunto. En esta ley de gobierno digital número 1412 explicita de alguna forma el uso de las tecnologías digitales, el ejercicio de los deberes y derechos y el de promover un entorno digital seguro.
Hoy en día todos somos creadores de contenidos digitales. Es por eso que es muy importante, cuando hablamos de ciudadanía digital, poder entender o caracterizar en estos elementos, ¿no? En el tema de la huella digital, todo lo que hacemos queda registrado en Internet. Entonces hay que ir dejando una buena huella. Hay que ir construyendo una reputación digital, porque es la imagen de nosotros en Internet. Alguna vez una docente me dijo, Isabel, yo nunca uso, apenas uso correo electrónico. Y cuando hizo este ejercicio de colocar su nombre en Google, visualizó muchos resultados en los cuales vio que ella había estado participando en una red de docentes, salieron también algunos comentarios que hizo en una red social, en un periódico, y las evaluaciones que había rendido en la UGEL. Y no sabía que ya su nombre estaba en Internet y que de una u otra forma era una reputación digital que ella ya estaba construyendo, pero que todavía no la estaba perfilando como quizás ella quisiera. Entonces, eso también es una característica de cuando hablamos de ciudadanía digital. Cómo vamos construyendo nuestra identidad, que no va a ser una identidad paralela, no va a ser algo diferente a lo que somos, porque finalmente es lo que nos van a través de ello nos van a conocer. Entonces es muy importante también tener esta etiqueta, ¿no? O seguir estas normas, tanto en una ciudadanía, vamos a decir, física, como en un entorno virtual, ¿no? Somos lo que somos fuera y dentro de Internet. Entonces, para poder hablar un poquito más, quiero mostrarles a continuación unos casos que he preparado a través de una herramienta llamada Mentimeter. Quiero compartirles. Por favor, me ayudan colocando el link del Menti. Quiero presentarles los siguientes casos. He preparado 3 casos. Bueno, hay muchísimos casos a los cuales podríamos abordar, pero me gustaría recoger las participaciones de ustedes, docentes, para poder saber qué resultados nos arrojan estos casos. Por ejemplo, les voy a agradecer que por favor entren al link que se está colocando en el chat. A ver, voy a verificar si se está colocando el link del Menti. Pueden entrar a www.menti.com, colocar el código 7498146 y les voy a presentar 3 casos a través de estas historietas que he construido usando Pixton. Es una herramienta digital. El siguiente caso nos habla de Luis. Luis es un estudiante que acaba de recibir notificaciones en Facebook e Instagram porque alguien ha publicado una foto. Cuando Luis visualiza lo que encuentra publicado, ve que es una foto de él cuando tenía 4 años. Y su mamá lo ha publicado porque a su mamá le encanta la foto. Pero a Luis no le gusta esa foto. ¿Por qué no le gusta? Porque para él esa foto es cuando era muy pequeño y no salía muy bien, se veía gracioso, pero lo que pasa ahora es que él está preocupado porque no sabe qué decirle a su mamá. ¿Cómo decirle a su mamá que por favor no publique sus fotos si es que no le avisa al menos para saber qué foto publicar? Entonces, ¿qué deberíamos considerar cuando etiquetamos fotos de otras personas? Veamos las respuestas de algunos de ustedes. A ver, veamos las respuestas, Diana. Vemos que, miren, les agradezco a todos los que ya han ido respondiendo. Estoy viendo que la mayoría, mira, observen los resultados. La mayoría nos dice que antes de subir una foto de otra persona, debemos consultar. Pero aquí la pregunta era, si es mi hijo, yo puedo publicar. Es que de esto hay muchos casos. Como somos madres, yo soy madre de 3 niños, sí, a veces me muero por publicar las fotos de ellos, pero tienen razón, ¿no? Desde muy pequeños
ellos tienen derecho a decidir porque es parte de su identidad digital. Entonces, sí es importante poder consultar. Algunos nos dicen, no, si es una foto que has tomado, te pertenece. Sí nos pertenece la foto, sin embargo, las personas que salen ahí no necesariamente nosotros podemos subir esa foto si es que no están de acuerdo, ¿no? Porque a veces no queremos, no salimos muy bien, ¿no? Algunos no somos fotogénicos. Bien, muchas gracias, docentes. Vamos a pasar. Perdóname que te interrumpa, Isa, pero también podría ser que alguien no quiere tener ese tipo de exposición en la red, ¿no? O sea, a veces pensamos que porque salimos todos en la foto y a mí me gusta exponerme, los demás también queremos, pero creo que es un ejercicio bien interesante para hacer incluso con nuestros estudiantes, ¿no? De entender que yo no soy dueño de la imagen del otro y que es importante tener ese consentimiento informado de cómo voy a exponer al otro, ¿no? Sí, sí, claro. Por eso, eso es parte de la ciudadanía digital. Ahora veamos el siguiente caso. Por favor, profesores, sigan participando porque les estoy presentando 3 casos. El siguiente caso es de Alberto. Alberto es un docente como ustedes, ¿ah? Es un docente como ustedes. Y es un caso que ha estado pasando últimamente, que es aquí le dice su compañera de trabajo, Alberto, acaba de salir la nueva norma de evaluación. Y Alberto, sí, he leído que ahora todos los estudiantes pasarán de año. Y su compañera, ¿y dónde has leído eso? Ah, bueno, es una noticia que me han pasado por video en redes, por WhatsApp. ¿Qué nos pasa muchas veces? A esto se le reconoce como casos de noticias falsas o fake news, ¿no? Noticia, y de esto abundan muchísimo. Hay casos de países que por este tipo de noticias se han tomado hasta decisiones políticas, ¿no? De elegir gobernantes por una noticia falsa, o porque no se informaron, o porque simplemente no fueron a las fuentes. De estos casos tenemos, creo, todos los días. Eso es parte de nuestra ciudadanía digital, por supuesto, porque nosotros tenemos el deber de buscar la información adecuada, de indagar sobre las fuentes, pero también tenemos el derecho a poder acceder a toda la información. El gobierno digital del Perú ofrece a través de las bases de datos open source todas las bases de las compras que hace el Estado, información sobre la salud, sobre la economía, sobre las compras, y todo ciudadano tiene derecho a poder acceder, visualizar y poder conocer en qué se está gastando también el tesoro público. Solo que muchas veces no todos lo sabemos, pero esa información está libre, está disponible. Todos podemos utilizarla, todos podemos acceder. Pero ¿qué tanto nos involucramos en ello? Entonces, vamos a ver los resultados, Diana, sobre el caso de Alberto, cómo nos han respondido nuestros docentes. A ver, gracias por sus respuestas. Aquí tengo, se visualizan las respuestas, creo que no se ve muy bien. Ahora sí. Está cargando. Está cargando. ¿Qué le dirías a Alberto? Acá nos dicen que tiene razón. Que no debe subir fotos, vamos a visualizar, no está pasando el scroll, que debe pedir disculpas, que su mamá lo hace porque quiere mucho. Creo que confundieron con el otro caso. Sí, creo que nos hemos quedado en el caso anterior. Que no puede visualizar el texto, sí, se han quedado con el caso anterior. Que están vulnerando sus derechos. Bueno, acá siguen contestando. Vamos a visualizar aquí. Que debe pedir disculpas, que debe consultar. Muy bien, ¿no? Debemos de consultar cuál es la fuente, ¿no? ¿Qué debemos hacer cuando... quiero seguir visualizando algunas respuestas. Bueno, vayamos al último. Vamos a ver si podemos ir al último.
el siguiente caso. Este es el último caso. En este caso solamente he pedido que me den like arriba, like abajo. Un like arriba si es que creen, gracias, ahí voy recibiendo likes. Han oído que dice que los likes nos emocionan. Y los dislikes. Tal vez hay que leer lo que dice Sí. la viñeta. Ajá. Este es un caso de, bueno, también un cotidiano. Aquí tenemos a María. María comparte la computadora con sus hermanos y sus primos en casa. Y les dice, chicos, he dejado la computadora libre, la pueden usar quien la necesite. Y entra su prima, pero ve que ha dejado su red social abierta. Y lo primero que le da es curiosidad y quiere ver lo que ha publicado. Y resulta que María está empezando a recibir llamadas de todos sus contactos preguntándoles por qué ha publicado en redes sociales que quiere donaciones, un anuncio para recibir donaciones. Claro, María no lo ha publicado, es probable que su prima lo ha publicado, le ha querido hacer una broma. Y ahí hay dos casos importantes, Diana. Casos respecto a un deber y un derecho, ¿no? Uno, de cómo puedo yo, sabiendo que alguien ¿qué hacemos nosotros cuando encontramos, no sé si les ha pasado, entras a una computadora y ves que alguien dejó su cuenta abierta, ya sea de correo, de Facebook? ¿Qué hacemos? ¿Lo cerramos? ¿Le avisamos? ¿O empezamos a revisar la información? Eso también es parte. Tú estás ejerciendo un deber de cuidado, en principio de cuidar también, respetar el derecho de los otros, pero también tú, como persona que has dejado la computadora con todas tus credenciales abiertas, no has tenido el concepto de la privacidad. Hay muchos padres que a veces comparten sus contraseñas con sus hijos. Y eso, bueno, está bien. Yo creería que está bien que yo pueda conocer las contraseñas de mis hijos. Yo sé pero yo no entro a revisar. Yo no entro, solo es en caso de alguna emergencia, porque son menores de edad. Ellos no deberían. Hay que tener en cuenta a qué edad ellos pueden utilizar redes sociales o tener un correo electrónico. Entonces, ahí estamos los padres, pero también los docentes, ¿no? Porque somos nosotros quienes también podemos encontrar situaciones de este tipo. Entonces, agradezco mucho los likes. Mira, ¿cuál era la pregunta aquí, Diana? ¿crees que este caso aborda temas de ciudadanía digital? Y vemos que llueven los likes, los dislikes y las preguntas, porque quizás algunos de ustedes duden de que aquí haya algún caso sobre el tema de ciudadanía digital. Entonces, para terminar, quiero regresar a algunos de los casos, porque justamente de lo que vamos a hablar a continuación es acerca de la competencia, se desenvuelve en entornos virtuales. Nuestra competencia transversal del currículo nacional, el cual no es una competencia que trabaja sola, ¿cierto? Trabaja en combinación con todas las competencias en el currículo. Y acá vemos casos de... uy, se fue la pantalla. Se nos fue la pantalla. Bueno, Bueno, entonces vamos con el caso de la competencia transversal. Justamente agradezco mucho a los docentes. Hemos tenido, Diana, te cuento, más de 1000 participaciones. Wow. Les agradezco mucho esta forma en la cual hemos interactuado, ¿no? Porque es importante recoger todo lo que ustedes nos traen. Y yo sé que ustedes como docentes permanentemente están preocupados respecto a cómo generamos mejores experiencias para los estudiantes y para eso hay que conocer las realidades. Entonces, el hecho de que ustedes me regresen de una forma el feedback de lo que han visualizado en los casos, para mí es importante, porque vemos que hay situaciones o percepciones divididas, ¿no? Y finalmente no se trata de tener respuestas correctas o incorrectas, sino más bien empezar a partir de ahí el debate, ¿no? ¿Por qué es importante que yo cuide mis contraseñas? ¿Por qué es importante
que también yo respete cuando encuentro alguna cuenta abierta. Porque es importante que yo etiquete a alguien en una foto y que no le pregunte o que sí le pregunte, ¿no? Ahí yo creo que es importante encontrar estos casos que nos ayuden justamente a poder reflexionar y saber cuándo estamos desenvolviéndonos en entornos virtuales con ética y con responsabilidad. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, que cuando hablamos de personalizar los entornos virtuales, estamos también hablando de un perfil, estamos hablando de una identidad digital, cuando subimos una foto que nos define o que nos represente, o quizás utilizamos un avatar o utilizamos algún emoji, ¿no? Toda esta forma en la cual nosotros nos comunicamos y adecuamos estos entornos es una de las capacidades de la competencia digital, ¿no? Personaliza los entornos virtuales. ¿Cómo gestionamos la información? Y hablamos de una gestión del conocimiento, como te decía hace un momento, estas bases de datos que están disponibles para que cualquier ciudadano pueda ingresar, visualizar y obtener la información. ¿Qué tanto de todos los que estamos ahorita aquí hacemos eso? Porque a veces decimos, no nos dan la información, pero la información sí está. Entonces hay que conocer, uno, cómo ingresar y luego qué podemos hacer con la información, porque también es una información, te hablo de más de millones de data, entonces habría que saber gestionarla, ¿no? Poder utilizar alguna aplicación que nos permita rápidamente graficar y poder entender e interpretar esta información, lo cual nos lleva al caso de la gestión del conocimiento. Lo otro que te decía que es importante, el de crear información. Todos los días estamos creando información. Maestros, ustedes en estos momentos, cuando envían estos mensajes en el chat y cuando ustedes participan en esta encuesta que acabo de aplicar, han creado información. Información mínima, pequeña, pero es parte de su comunicación, es parte de esta interacción que han podido ejercer, porque estamos construyendo vínculos. Quieran o no, yo ya los voy conociendo, voy viendo a Jorge Valencia, Arturo Tanta, Alfonso Carpio, y entonces ya a través de toda esta interacción, creo que podemos seguir estableciendo un diálogo. Muy bien, entonces todo esto como parte de nuestra cultura digital, creo que nos está retando, ¿no? Nos está retando porque tenemos que seguir construyendo ciudadanía digital, que no es un universo paralelo, que no es algo que existe en la nube, sino que es parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, Diana, eso era lo que quería compartir. Te dejo a continuación con un invitado muy especial que creo que tú lo vas a presentar. Gracias, sí. Estimado José. Gracias, muchas gracias Isabel, qué importante todo lo que hemos trabajado contigo. Creo que es bien valioso verlo desde lo cotidiano, ¿no? Mirarlo desde lo más cercano que tenemos, que son justamente para los que somos papás o para los que tenemos amigos, las redes sociales son una pantalla, ¿no? Que nos ayuda a mirar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero pocas veces nos hemos puesto a pensar si realmente lo que estamos publicando es realmente lo que queremos que todo, no solo el país ni nuestros amigos, el mundo sepa de nosotros, ¿no? Y también creo que es una llamada reflexiva de alerta frente a también a qué riesgos estamos exponiéndonos, exponiéndolos a tal vez a los más vulnerables, ¿no? Existen riesgos en los entornos virtuales que creo que debemos considerar siempre y por eso la importancia de que nosotros seamos cautos con esto que estamos generando y esta información que estamos poniendo ahí en la red para que se quede como esta huella, como ¿no? Como esta, tú lo llamabas, estamos construyendo nuestro propio espacio digital y creo que es bien importante que nosotros lo tomemos en consideración. Asimismo, como tú lo mencionas, voy a darle la bienvenida ahora para este tercer bloque, en donde hablaremos de la ciudadanía digital, la salud y los cuidados, el reto de cómo construir una ciudadanía digital que viene de todo lo que tú nos has ido comentando también. Y para eso quiero darle la bienvenida a Sandro Marcone Flores. Él es experto en aprendizaje digital, pionero en el Internet peruano desde la Red Científica Peruana RCP,
consultor del BID, Banco Mundial, UNESCO, UNICEF y varias instituciones del Estado, organizaciones y empresas. Él es gestor público y asesor en tres sectores: educación, producción y comunicaciones. Y en la actualidad, además de director de culturaldigital.pe, es gerente de proyectos educativos en colaboración.pe y recientemente nombrado consejero del Consejo Nacional de Educación. Bienvenido, Sandro. Las palabras de bienvenida. Muchas gracias, Diana. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad de estar conversando con los colegas maestros. Me tomo la libertad de decirles colegas a los maestros, aunque yo no soy profesional de la educación de formación, ¿no es cierto?, sino sobre la base de la experiencia he ido aprendiendo muchísimo de los maestros y en esta ruta de la integración del mundo digital en el mundo educativo, ¿no? He pasado los últimos 20 años. Gracias por la oportunidad de estar acá y de poder compartir con los docentes que nos escuchan. Gracias Sandro por estar aquí con nosotros. Hay algo bien importante que hemos venido conversando acerca bueno, estamos hablando de la ciudadanía, de cómo se plantea desde el currículo y hemos visto también en cómo esto es parte de nuestro cotidiano, ¿no? Se habla mucho acerca de la ciudadanía digital y de acuerdo al contexto actual, ¿cómo consideras que se está desarrollando esta ciudadanía digital en nuestro país? Yo creo que durante mucho tiempo, ¿no?, estuvimos dándole vueltas a si la ciudadanía digital era una ciudadanía distinta, ¿no?, una nueva ciudadanía, si efectivamente el ciudadano digital es más o menos ciudadano que el ciudadano no digital, ¿no es cierto? Pero la cuarentena, la pandemia, ¿no?, y la cuarentena posteriormente ha puesto sobre la mesa que en realidad ya no hay dos ciudadanías, no hay una ciudadanía no digital y una ciudadanía sí digital. A partir de ahora, en general, y con la vulnerabilidad dinámica en la que vivimos, es decir, hoy estamos bien, mañana perfectamente podríamos estar en necesidad de que el Estado nos acoja, ¿no es cierto?, de que nos proteja, ¿no?, de que nos dé educación, de que nos dé salud. Ya pues es una sola ciudadanía, ¿no?, que por defecto tiene que ser digital. ¿Y eso qué implica? Implica fundamentalmente involucrarse y participar, ¿no? O sea, en líneas generales, la ciudadanía tiene que ver con cuánto me involucro y cuánto participo en la realidad, en mi realidad, ¿no?, como sociedad, como barrio, como centro poblado, ¿no?, y cómo eso va llevándonos hasta pensar en cómo me involucro en la sociedad a nivel nacional, ¿cierto? Cómo pienso el país, qué pienso del país, cuánto me entero de lo que sucede, cuánto opino de lo que sucede. Entonces, el ciudadano digital es claramente un ciudadano participativo, colaborador, ¿no es cierto? Una persona que produce y consume información, que se vuelve dueño y gestor de su propio conocimiento, que toma responsabilidad sobre lo que hace y no hace en lo digital, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que existen otras fuerzas, otras dinámicas, ¿no?, de poder, ¿no? Y muchas veces estamos en las redes sociales y no nos damos cuenta que podrían estar manipulando la información a la que nosotros tenemos acceso. Entonces, hay que tomar un protagonismo sobre eso, ¿no es cierto? Hay que decidir cuáles son las fuentes de información, ¿no? Y por ahí va, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que la tecnología, tener el celular o tener el internet en casa, no es un fin en sí mismo, sino es un medio, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro como individuos, como docentes, como padres, ¿no?, cuál es ese objetivo, la razón por la cual usamos tecnología. Y si esa razón la estamos cumpliendo, la razón por la cual llevamos internet a la casa, y si esa razón se está cumpliendo, ¿no?, y así sucesivamente. Qué interesante esto que has reflexionado, ¿no? El para qué tenemos el Internet en casa, cuál es el fin por el cual hemos traído esto a nuestros entornos más cercanos, ¿no? Y cómo lo estamos utilizando. Creo que genera también una interesante reflexión para hacer con las familias que los docentes acompañamos, ¿no? Es una interesante reflexión sobre cómo estamos utilizando estos medios finalmente para nuestro propio desarrollo, para nuestro propio bienestar, y si esto también está alineado con nuestro sentido de comunidad y nuestro sentido de ejercer una ciudadanía responsable, ¿no? Si esto nos está llevando a algún lado
no solamente como individuos, sino como grupo, ¿no? Como colectivo. Entonces creo que es bien potente lo que mencionas y son pequeños bullets de reflexión que deberíamos poder también gestionar en espacios con nuestros estudiantes, con las familias, sobre todo con las familias, porque esto para muchos es nuevo, el uso del recurso como un medio puede ser, ha sido una gran sorpresa, ¿no? Este año tener que entender cómo esto sirve para aprender, para gestionar una escuela, para gestionar a una comunidad. Es un uso distinto al que habíamos conocido. Sí, si me permiten un segundo, porque Sí. tienes toda la razón en lo que planteas, y aquí es importante entender que debemos partir no solo de la tolerancia y la paciencia al otro, ¿no es cierto? Porque ser estudiante es más difícil en la pandemia que antes, igual que ser maestro y por supuesto que ser padre, ¿no? Hay que también tener clara la paciencia con uno mismo, ¿no es cierto? Nosotros como maestros, como maestras, no debemos tener la expectativa de que de la noche a la mañana vamos a convertirnos pues en súper tecnólogos, ¿no? Y que vamos a conocerlo todo, ¿no? Y no debemos caer tan fácilmente, uno, tenernos paciencia, ¿no? Es decir, es un proceso, ¿no? Y dos, no debemos, a veces menos es mejor, o sea, conocer y entender 4, 5 herramientas a profundidad es mejor que generar esta ansiedad permanente de estar en lo último, ¿no? ¿Y cuál es la nueva herramienta de mapa mental que ha salido? O sea, a veces generar una apropiación y una expertise, una experiencia acumulada, ¿no? En 4 o 5 herramientas fundamentales es lo mejor, ¿no? El maestro, dentro de la ciudadanía digital, dentro del proceso que estamos viviendo, no necesita ser un tecnólogo, ¿no? Tiene que ser maestro. Esa es su labor. Los tecnólogos, digamos, podrían ser hasta los chicos. Los propios niños, los propios jóvenes, las propias chicas son las que pueden operar mejor la tecnología, ¿no? Entonces, en esa línea lo que tú decías es importante. Es un proceso y en ese proceso hay que manejarnos con paciencia, sobre todo en esta época tan compleja, ¿no? Donde no solamente hay cambios estructurales, sino que emocionalmente las familias están pasando por momentos complicados. Sí, exacto, sí. Y lo que dices es bien potente, Sandro, porque muchos docentes, muchos líderes también pedagógicos han sentido la gran necesidad de incorporar como mucho, ¿no? Necesito conocer 25, 100 herramientas y el mundo está lleno de millones de herramientas que pueden servirnos, pero que no todas necesitan ser utilizadas por todo el mundo, ¿no? Y lo que tú mencionas es bien importante que lo tengamos claro. Con 5 herramientas, con 6 herramientas, con 3 herramientas que sepamos manejar bien, con los que nos sintamos realmente seguros, vamos a poder mediar una experiencia de aprendizaje potente con nuestros estudiantes. Lo peor que nos podría pasar es que perdamos mucho de nuestro tiempo conectados con los chicos, intentando hacer que el aplicativo o la herramienta poderosa funcione porque no la hemos aprendido o entendido a utilizar o porque simplemente no nos sirve a nosotros, ¿no? Entonces, qué importante apropiarnos, ¿no? Apropiarnos de las herramientas que nos sirven y sentirnos cómodos con ellas. Eso es muy valioso. Tengo otra pregunta, Sandro, sobre un tema que nos parece también muy importante y que, por supuesto, nos preocupa, ¿no? En el estudio del DQ Institute, los resultados obtenidos en relación al Perú fueron bastante preocupantes. Aquí se ha revelado que el 64% de los niños y niñas peruanas podrían ser víctimas de ciberbullying o acoso sexual en línea y, bueno, muchos otros peligros que hay en la red. Y antes de que vayamos con la pregunta, me gustaría que podamos poner un video que creo que podría ayudarnos a ejemplificar un poco por qué estos temas parecen lejanos, pero en realidad no lo son. Entonces voy a pedir que me ayuden, por favor, con el video, con el primer video que tenemos, para que luego podamos conversar alrededor de eso. Ojos cerrados, ¿eh? Sí. Madre mía. Bienvenida. Vas a conocer a estos chicos. Hola. Pero ojo, solo chateando con tu móvil. Irás descartando candidatos hasta que quede solo uno. Adelante.
A quien no le guste viajar, mejor que se quede en su casa. Adiós. Chao. Lo siento. Adiós. Que eso me lo dice mucha gente para ligar conmigo. Tampoco me gustan los celosos, así que quien lo sea, que se vaya yendo mejor. Joder. Tranquila, que soy un actor. Y esto es un experimento. Pero si no andas con cuidado en las redes sociales y hablas con desconocidos, te podría ocurrir algo así. No me lo esperaba. Pero me alegro de que no haya pasado en la vida real, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque puedes hablar como una persona joven, puedes ponerte una foto de una persona joven. Es como muy fácil engañar y también ser engañado. Conozco amigas que claro que quedan, y conozco muchos casos de amenazarlas con fotos, con que se lo van a contar a sus padres. Es horrible. Ante una situación como esta, lo primero que hay que hacer es decírselo a tus padres. Yo se lo diría. Gracias. El video ciertamente nos da cuenta de cómo es muy sencillo, ¿no? Suplantar la identidad de otra persona, de cómo es muy sencillo que la cámara nos muestre una imagen que es completamente distinta a quien está detrás de esa pantalla y que existen muchas personas que pueden ser vulnerables porque todavía no han conseguido, no han aprendido a diferenciar las situaciones, estos espacios que pueden generar pequeñas alertas de riesgo y que sin un acompañamiento cercano de un adulto que sepa, que entienda que los riesgos existen y que es muy importante ayudar y acompañar a niños, niñas, adolescentes a identificarlos para poder cuidarse, ¿no? Se exponen a situaciones de riesgos complejas, ¿no? Entonces, voy a volver con la pregunta, ¿no? Veíamos que un 64% de niños peruanos pueden ser víctimas de ciberbullying, de acoso sexual en línea y de peligros en la red. ¿Tú crees, Sandro, que en este contexto se han generado escenarios de mayor exposición o riesgo? Siendo padres de familia, madres de familia, muchos de los que acompañamos estudiantes también, ¿qué recomendaciones podríamos dar? Sí, yo creo que por supuesto al ser los riesgos un porcentaje de la actividad, si aumenta la actividad, aumenta, ¿no es cierto?, la ocurrencia de estos riesgos de todas maneras, ¿no? Entonces, tiene que haber sido así. Uno. Dos, la cuarentena, el servicio educativo no presencial, ¿no?, abre una ventana a la intimidad del hogar, ¿no? Esta ventana, felizmente, en muchísimos de los casos, en la mayoría, es una ventana que está gestionada por un docente, una maestra, con ética, ¿no es cierto?, y con un comportamiento adecuado. Pero esto también podría no serlo. Entonces, es importante que los docentes entiendan que ya no es como antes, en donde el aula era un espacio era una puerta que se cerraba y que en el aula la única dinámica que mandaba era la autoridad y la disciplina solo tenían que ver con lo que él definía con sus alumnos.
el espacio en el que hoy día ellos enseñan es un espacio híbrido, un espacio en donde hay una parte que está en la casa, ¿no es cierto? En donde todavía, digamos, está la autoridad y la disciplina de la casa. Hoy más que nunca, ¿no? Estos dos mundos, el de la escuela y el de la casa, tienen que conversar, ¿no es cierto? Y tienen que haber una consistencia. Los chicos tienen que entender, y a veces tenemos pudor los adultos de decirle a nuestros menores, ¿no?, cuáles son los riesgos, porque creemos que al decírselos, ¿no?, ahí pues los exponemos más, y es todo lo contrario. Así como en lo pedagógico, uno tiene que buscar con las tecnologías que el chico genere, construya la autorregulación de sus procesos de aprendizaje, también tiene que construirse la autoprotección. Lo más eficiente es que el chico y la chica estén preparados en función de la edad que tienen, y los mensajes y las estrategias varían según las edades. Lo más eficiente es que estén, por un lado, acompañados, como tú decías, y que exista una estrategia de dosificación de mutuo acuerdo, ¿sí? No de imposición, porque la imposición solo genera un mercado secundario. Es decir, en el momento en que no vea, ¿no?, el chico o la chica van a hacer. Entonces tiene que haber una dosificación de mutuo acuerdo, y eso no va a ser fácil, pero se tiene que desarrollar. Pero lo segundo, que tiene que ver también con el acompañamiento, es la capacidad, la competencia de los chicos de autoprotegerse. Y para eso tienen que entender cuáles son los riesgos. Si nosotros estábamos como adultos dispuestos a decirle a una niña o a un niño, no vayas solo al baño en el cine o en el centro comercial o en el mercado, y estábamos dispuestos a decirles, no aceptes nada de un extraño, hay mensajes de ese tipo que tenemos que llevar al Internet. Una computadora o un teléfono conectado a Internet tiene los mismos riesgos que un baño en un mercado, ¿no es cierto? Es una ventana al mundo, ¿no? Y lo que hay o no hay en Internet es un reflejo de lo que hay o no hay en el mundo. Entonces, no tenemos por qué pensar que vamos a encontrar más o vamos a encontrar menos, ¿no es cierto? Va a ser exactamente un espejo. Desde ese concepto, decirle al chico, oye, no todo lo que parece es. Que la niña entienda que esa chica con la que comparte cosas en Facebook podría no existir, que podría no ser quien dice que es, ¿no es cierto? Esos mensajes a veces da pudor, como decía, ¿no?, porque suenan a que les va a generar ansiedad e inestabilidad. Pero no es cierto. En realidad, los chicos necesitan entender la diferencia entre lo público y lo privado. Y luego, cuando crecen, ese mensaje no va a ser suficiente, porque los chicos van a querer conocer gente nueva en las redes sociales. Esa es la razón de las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces no podemos decirle a los chicos entrados ya en la pubertad o en la adolescencia, no conozcas a nadie nuevo, ¿no es cierto? O no le hables a extraños, porque no lo van a hacer. O sea, la red social está basada, lo que hay que trabajar con los mayores, ¿no es cierto?, con aquellos que ya tienen más de 12, 13 años, incluso tal vez 11, quién sabe, es el cuidado y la diferencia entre la virtualidad y la presencialidad, ¿no es cierto? Que si tú quieres conocer a alguien y conversar con alguien que conociste a través de una red social, ok, pero no le des datos, ni le abras el espacio presencial a esa persona. Manténlo en la virtualidad. Si no vas a hacerme caso y vas a conocer gente nueva, perfecto, conócelo, pero maneja tu entorno. Los chicos y las chicas tienen que entender que hay cosas que pueden conversar y cosas que pueden decir, pero tienen que también darse cuenta que hay alertas. Esta persona pidiendo mi número de teléfono, esta persona pidiendo mi dirección, o sea, esa persona que se quiere salir de la virtualidad para entrar a la presencialidad, esa es una alerta. Y esa entrada no la pueden hacer, ¿no? Y mucho menos sin el acompañamiento de un adulto. Entonces, esos son algunos de los mensajes que son importantes entender en relación a los riesgos, ¿no? Tenemos que decirle a los chicos que hay los riesgos, tenemos que describírselos, ¿no?, de la manera más adecuada. Tenemos que, por supuesto, dosificar el mensaje en función de las edades. Son distintos desafíos. Algunos desafíos van a tener que ver con la dosificación de uso, otros van a tener que ver con los riesgos, ¿no?, de situaciones sociales más complejas, ¿no? Y por supuesto, la relación entre pares.
En la relación entre pares también es importante el adulto, ¿no es cierto?, que defina dos cosas. Uno, lo cualitativamente distinto, que es hablar mal de una persona con tu amigo, ¿no? Porque estás de mal humor ese día o porque esa persona te pisó y te dio rabia que te pisara, ¿no? Y llevar eso a lo digital tiene un poder que a veces no somos conscientes, sobre todo a cierta edad. Eso que yo estoy diciendo, no se lo estoy diciendo a una sola persona. Eso que yo estoy diciendo puede terminar en cientos de personas en segundos. Cuando yo me arrepienta, cuando se me pase el mal humor, ¿cierto? Y diga, pucha, pero en verdad fulanita es mi amiga, ¿no? Y no tenía la intención de pisarme porque he sido tan mala, ¿no? Cuando yo haga eso, recoger lo que se ha dicho, ¿no es cierto?, es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, esa diferencia de magnitud de lo que yo digo, ¿no?, de ampliación, de caja de resonancia que el Internet tiene, es importante que se trabaje con los chicos. Bueno, a algunos adultos también nos vendría bien incorporarlo, ¿no es cierto? Sí. Eso es en términos, ¿no? Yo creo que en líneas generales esa caja de resonancia es importante que ellos entiendan. Y lo segundo es algo que también suele afectar mucho a los chicos y dirige de alguna manera, permite esto, es la idea de la impunidad, ¿no? A veces los jóvenes piensan, o algunos adultos pensamos, que uno puede decir cosas impunemente, ¿no? Y lo digital de alguna manera me protege, ¿no? Que no van a saber quién soy, que detrás de mí, ¿no? Y en realidad la tecnología permite hacer seguimientos. Hay una huella digital de lo que hacemos. Y lo que podría terminar sucediendo es que algunas de las cosas que hacemos cuando tenemos 12 años, 11 años, puedan seguirnos para el resto de nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, esa huella digital y esa falsa impunidad, ¿no?, esa sensación de impunidad, es la que también los chicos tienen que empezar a entender, a conversar sobre ella y a expresar cómo se sienten. ¿Qué les hace sentir, no es cierto?, una cosa, qué les hace sentir otra cosa. Sí, y creo que es clarísimo, ¿no? Es clarísimo porque estamos hablando de cómo cualquier acción tiene justamente una consecuencia y es parte también de lo que nosotros queremos ayudar a nuestros estudiantes, a nuestras hijas, hijos, a aprender, ¿no? A discernir qué y dentro de lo que promueve nuestro currículo, que son los enfoques transversales, dentro de lo que implica la ciudadanía digital, está el respeto por el otro, el poder entender y sentir lo que puede suceder con el otro a partir de mis propias acciones, ¿no? Entonces, es bien importante saber que lo que tú mencionas a mí me resuena un montón, ¿no? ¿Cómo le explico yo a un niño pequeño cuáles son los riesgos que existen en la tecnología? Sobre todo ahora, ¿no? Pasando tanto tiempo en casa, muchos niños y niñas están optando por estos entornos digitales para poder socializar, ¿no? Yo voy a compartir ahí, yo veo a mi hijo pequeño que básicamente los únicos espacios de interacción con sus compañeros son cuando está en clase, que son para ver lo que está sucediendo de lo que esté trabajando en clase, y luego estos espacios de juego, ¿no? En donde se divierten, se ríen, pero que no solamente pueden encontrarse con sus amigos, sino pueden entrar personas de cualquier parte del mundo y que se podrían conectar con ellos también, ¿no? Que es la parte que a mí me asusta un poco. Entonces, qué importante es saber tener esas conversaciones con ellos, tanto grandes como pequeños, ¿no? Mi hijo tiene 8 años, la menor tiene 5, y hoy día yo veo que el mayor le explica a la menor por qué tiene que tener cuidado con quién acepta, ¿no? Cuando está jugando un juego en línea, alguna oportunidad, ¿no? Y yo me hacía un mundo tratando de explicarle, existen personas que tal vez no vayan a tener las mejores intenciones, y bueno, un discurso enorme, y lo que hace él es decirle, mira, no puedes aceptar a cualquier persona porque no sabes si es una buena persona o una mala persona. Así se lo puso, claro, en su ser pequeño, ¿no? Pero fue algo que ella entendió rápidamente, dijo, ah, ya, ok, listo. No se hizo mayor drama, fue como tienes que aprender a discernir. Y poco a poco se va elaborando en función a eso. Y lo mismo pasa con los chicos más grandes, ¿no? Los adolescentes. Cuando yo veo a mis estudiantes que tienen 5.000 personas en sus redes sociales, pienso, wow, eres una persona muy sociable, pero conocen a menos de la mitad de las 5.000 personas que tienen conectadas, ¿no? Entonces, frente a la pregunta, ¿y por qué estamos aceptando a personas que no conocemos, ¿no? Es bien interesante ver esas caras bueno, no lo había pensado, pensé que mientras más gente tenía era mejor para mí, pero luego
eso viene con una serie de riesgos y cosas de están usando mi foto para, o pueden usar mis datos para, ¿no? Entonces creo que es bien valioso que nosotros reflexionando en torno al riesgo, no como algo que viene para atacarnos, de repente no mirarlo como una historia de terror, sino mirarlo como la realidad, ¿no? Uno cruza la calle mirando a los dos lados porque puede venir un auto y te puede atropellar, ¿no? Tal Uno cual. sale con cuidado a la calle, con lo necesario, porque puede venir alguien y te puede asaltar, ¿no? Los riesgos están. Entonces, si tenemos la oportunidad de mirar sobre esos riesgos y tener planes de acción, creo que es urgente que tomemos también el control sobre qué plan de acción tengo para prevenir cualquier tipo de violencia o situación de riesgo en este contexto. Yo como docente, no exponer a mis alumnos, y yo como padre, no exponer a mis hijos y mis hijos generando estas conductas de autocuidado y prevención también, ¿no? Creo que es ahí nuevamente, ¿no? Este trabajo articulado es muy, pero muy importante. Y pensando justamente en este trabajo articulado, venía esta pregunta, ¿no? De si el que estemos pasando tanto tiempo conectados ahora, para bien o para mal, está ayudándonos a desarrollar realmente esta ciudadanía digital. O sea, podemos decir que ahora somos mejores ciudadanos digitales que antes porque pasamos más tiempo conectados, o más bien esto está generando un impacto en nuestra salud física, emocional. O sea, ¿esto tiene alguna relación? ¿Podemos hacer check? ¿Hemos acortado brecha? ¿O necesitamos todavía gestionar algunas otras cosas para asegurar que la ciudadanía digital se está desarrollando como debe? La ciudadanía digital, así como la sociedad de la información y el conocimiento, que es en principio, digamos, hacia donde todos quisiéramos ir, ¿no es cierto? Nosotros aceptamos el uso de la tecnología, la modernidad, ¿no? Porque queremos no una sociedad tecnificada, ¿no es cierto? En donde solo toda la tecnología, ¿no? Exista pura tecnología, mucha tecnología, sin un propósito, ¿no? Sin un fin, ¿no? Lo que queremos es un propósito. Entonces, en principio, nosotros usamos tecnología, pensamos en lo digital, nos apropiamos de lo digital y lo convertimos en nuestra cultura porque creemos que podemos ser una familia, un individuo, una familia, un barrio, un país más equitativo, más justo, ¿no? Más colaborador, etc. Entonces, desde esa idea, desde esa lógica, en realidad la ciudadanía digital no sucede sola, ¿no? Ni no se puede medir solo por el nivel de uso o la cantidad de uso o el nivel de acceso, ¿no? Aunque es importante que cada vez más gente tenga acceso a Internet, no podemos decir que por defecto la persona que tiene acceso a Internet es ciudadano o tiene un comportamiento ciudadano o está sacando el mejor y mayor provecho a la tecnología, ¿no? Es más, es todo lo contrario. Sabemos que cuando la tecnología llega por sí sola, ¿no? Lo que hace es abrir las brechas. La tecnología saca lo mejor de los que más conocen y saca lo peor de los que menos conocen. Y los que más conocen son los que más han tenido. Y los que más han tenido, ¿no es cierto?, son la gente con más recursos económicos. Entonces, las brechas entre urbano, rural, público y privado y dinero se acentúan con la tecnología si es que no tenemos un plan de paliativo, un plan de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces sí, hay que equilibrar, hay que encontrar la razón de ser. Permanentemente tenemos que hacer este ejercicio como adultos, pero también hacer que nuestros menores lo hagan, ¿no? ¿Por qué es que uso Internet? ¿Qué es lo que querías con el Internet? ¿Por qué, no? ¿Por qué tienes, como tú decías, por qué tienes tantos amigos? ¿Porque quieres exactamente qué? ¿Por qué es más importante el número de amigos que la intensidad del vínculo? Entonces, ¿es eso realmente lo que tú quieres? ¿Quieres tener más amigos, aunque tenga menos vínculo con cada uno? Muchas de estas cosas no es que las han pensado y han decidido que quieren tener más amigos y menos vínculo. Es que no las han pensado, ¿no? Y muchas veces los adultos tampoco lo hemos pensado, ¿no? ¿Por qué es que tengo mi cuenta de Facebook? ¿Qué era lo que quería con mi cuenta de Facebook? Divertirme, pasarla bien. Entonces, ¿por qué dejo que me genere ansiedad? ¿No? ¿Por qué sufro? ¿No? ¿Y por qué sigo usando algo que me hace sufrir? Entonces, ese es el tipo, ¿no?, de reflexiones, y eso es interesante porque, como tú decías, desde el enfoque curricular de competencias, ¿no?, tenemos que
empezar a trabajar procesos más que contenidos, ¿no? El docente no es un vehículo de información solamente. Puede, por supuesto, el docente trasladar información de un lugar a otro, de una persona a otra, entre pares, pero el principal, ¿no? La principal labor, ¿no? Es generar competencias. Y las competencias se generan cuando los chicos y chicas son capaces de hacer cosas por sí solos, no cuando repiten como loros lo que yo dije, ¿no? Entonces, desde esa lógica es que la competencia de la ciudadanía, ¿no? Tiene que ver con el respeto al otro, pero también tiene que ver con el respeto personal, con la protección y con entender los riesgos, que era lo que habíamos estado diciendo antes, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y esto puede ayudar también a reducir justamente este impacto que puede tener el impacto emocional, ¿no? Estoy pensando en lo que mencionaste hace varios minutos acerca de cómo el mismo docente tiene que aprender o tiene que mm, intentar, ¿no? No estresarse con la cantidad de recursos que cree que necesita conocer para sentirse un ciudadano digital, un docente digital, ¿no? Y por otro lado también en todas las familias que todas las semanas nos comentan acerca de sus dificultades, ¿no? Porque no saben cómo utilizar una herramienta o porque sienten que sus hijos podrían no estar aprendiendo porque no saben usar una herramienta, ¿no? Y creo que es bien importante porque esto impacta justamente, no solamente la coyuntura, impacta en lo emocional, sino además impacta el no sentirse, no sentir que sabemos o podemos utilizar algo para conseguir lo que queremos, que son este desarrollo de las competencias, ¿no? Y cuando hablamos de riesgos también genera un tema emocional porque uno se asusta y muchas familias han pasado por momentos de temor, ¿no? Por la exposición que van a tener sus hijos y por el poco manejo que tienen las familias o tenían las familias sobre esto. Y creo que hay que mirar también la oportunidad que nos ha traído el que estemos transitando cada vez más con mayor intensidad sobre estos entornos virtuales para justamente hacer lo que tú decías, ¿no? Es oye, esto aprovechémoslo más bien para poner sobre la mesa la discusión sobre qué implica, ¿no? Para mí, para mi estudiante, para mi hijo, para mi papá también, el que estemos dejando esta huella digital, que estemos transitando de esta manera sobre el entorno digital, el uso, ¿no? Entonces, este proceso reflexivo potente para ayudar con la autorregulación y con la autoprotección, tan importante y necesaria, ¿no? Estos cuidados que tenemos que aprender a tener. Y justamente centrándonos en esto, porque finalmente todo esto es bien potente, nos va a dejar seguramente muchas preguntas más por responder y esto a mí es lo que a mí me gusta mucho del aprendizaje, es que cuando voy llegando a conseguir un aprendizaje aparecen nuevas dudas que me llevan a perseguir nuevos aprendizajes. Entonces, Claro. hay un reto acá, ¿no? Un gran reto que es ¿qué trae la formación de ciudadanos digitales? ¿Cuál es el rol que tiene el docente para dejárselos así como claro? Frente a este tema, el docente ya reflexionó sobre el riesgo, ha reflexionado sobre cómo esto impacta en nuestra propia práctica, hemos hablado sobre lo que implica la ciudadanía desde el currículo nacional, hemos hablado de la formación de competencias. Yo como docente, hoy día, ¿no? ¿Cuál es mi rol? ¿Y cuál es mi reto? ¿O cuál es mi reto y cuál es mi rol? Bueno, van juntos, van de la mano, ¿no? ¿Qué podemos decirle? Totalmente. Yo creo que es importante porque la pregunta que estás planteando, porque permanentemente el docente, el maestro, recibe mensajes de lo que debe o no debe hacer, ¿no es cierto? Y es muy fácil, ¿no? El sentido común rápido le asigna roles de distintos tipos al maestro. El maestro debería hacer esto, el maestro debería hacer lo otro, ¿no? Y muchos de los maestros terminan sintiéndose, pues claro, si no son grandes usuarios de tecnología, son un mal maestro, una mala maestra, o son poco modernos, ¿no? Y eso no solo genera una presión, sino también genera un falso versus, ¿no? No es la tecnología versus la no tecnología, ¿cierto? No es la educación anterior contra la educación actual. No hay un versus, ¿no? Tiene que haber siempre una mirada complementaria, ¿no? Yo creo que desde ahí es donde debe pararse el maestro hacia los menores, ¿no es cierto?
esto no es una cosa o la otra, no es un maniqueísmo, no es blanco o negro, ¿cierto? Puede ser gradual y pueden haber grises y van a haber cosas que yo voy a seguir haciendo como siempre hice porque es la mejor manera que puedo. Y hay otras en donde voy a poder ir cambiando porque me es más sencillo, ¿no? Entonces, que tiene que ver con la ansiedad también que habíamos hablado antes de tenerlo todo, de hacerlo todo. El maestro no tiene por qué ser el mejor técnico o el mejor operador de la tecnología. Ese no es el rol del maestro. Eso, como habíamos dicho ya, lo pueden hacer los menores. Los menores hacen ensayo-error muy rápido, sin miedo al ridículo y al toque que ya entienden. No porque tienen un chip, ojo, no vienen con un chip. Los menores lo hacen porque lo hacen como jugando, ¿no es cierto? Aprenden a usar la tecnología porque así aprenden a esa edad, ¿no? Y la tecnología es perfecta para el ensayo-error, ¿no? Y por eso incluso es tan buena para chicos con necesidades, con desafíos especiales. En el espectro autista, por ejemplo, es tan bueno por eso, porque la tecnología tiene esos mecanismos, esa dinámica que le permite ensayo-error, interactuar al chico, al joven, ¿no? Y por eso aprende más rápido y pareciera que tiene un chip, ¿no es cierto? Pero el docente, el maestro, el rol que tiene es tal vez el de siempre, el de ser adulto, ¿no es cierto? El de explicarle los desafíos y las potencialidades, el de despertar los procesos, el de hacer las preguntas, ¿no? El hacer que el chico genere sus propias preguntas, ¿no? Lo que, pues, me imagino que los pedagogos es a lo que se refieren cuando hablan del conflicto cognitivo, ¿no es cierto? Es justamente ese es lo que hay que buscar generar, no perder de vista que la tecnología en ese sentido es muy parecido al material concreto que usábamos antes, ¿no? Y así como puedo hacer una clase y generar una clase magistral con 5 piedritas, ¿no? También lo puedo hacer con un instrumento o un recurso digital. No es tan simple como ya lo dejo, ¿no? Es como poner el video, ¿no? No se trata de usar una película, poner la película, ¿no? Sino justo se trata de cómo propicio que los chicos inicien procesos con lo que están haciendo, ¿no es cierto? Con lo que están recibiendo. Entonces, el rol es ese, es un rol, como tú decías, de mediación, no de ser el mejor usuario. No deberían tener ningún empacho de admitirle a sus chicos que no son los mejores usuarios de tecnología. Es más, yo creo que estratégicamente la aproximación de tú, fulanito, ven, enséñame, ¿no? Tú dime cómo hacer, ayúdame, tú y hazte cargo, por favor, de esto, ¿no? Es una herramienta muy poderosa, ¿no? Porque además le das a los chicos, le das un refuerzo, ¿no? Les hace sentir que son buenos en algo. Entonces, es importante también no minimizar. El docente no minimice, no ridiculice esos juegos tontos, ¿no es cierto? Esas tonterías que andas haciendo. Como adultos y como docentes a veces corremos ese riesgo, ¿no? Y en donde los chicos, en este contexto, hay algunas pocas cosas que los están haciendo sentir bien. Y esas pocas cosas que lo están haciendo sentir bien no deben ser subestimadas por el mundo adulto, porque eso no es bueno, ¿no? El mundo adulto, el padre, el docente, tiene que mostrar interés por eso que el chico está haciendo bien, que él siente que está haciendo bien. Un hijo mío, ¿no? A veces está jugando y levanta las manos y grita, soy el mejor del mundo, ¿no? Entonces, en ese instante, ¿no? Ese pobre chico que no está yendo a ver a sus amigos todos los días, ¿no? Que está encerrado, ¿no? En una edad, en un momento en el que yo montaba bicicleta casi todo el día, ¿no? Entonces, a él no le voy a arrancar ese momento de gloria, ¿no es cierto? Imaginaria o no, sabe Dios si es bueno o no es bueno en lo que hace, ¿no es cierto? Pero si él se siente, ¿no? Pues nos tenemos que cargar sobre eso y tenemos que decirle, a ver, cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué hiciste? ¿Cómo así? ¿No? Mostrar interés, yo creo que es un rol importante de los maestros, mostrar interés en el manejo digital de sus estudiantes. Para ciertos casos. Hay otros casos en donde el manejo digital de los estudiantes va a depender 100% del maestro. Esa es una responsabilidad distinta, ¿no es cierto? Yo no quiero simplificarlo a urbano-rural, porque seguramente es más complejo que eso, pero en algunos casos los primeros contactos con la tecnología van a suceder en el aula. Y el rol del maestro es un poco más profundo ahí, ¿no es cierto? Porque va a tener que pensar justamente en los primeros pasos, ¿no? Y no subestimar, como te decía, involucrarse, ¿no? Y hacerle ver cuáles son los riesgos y cuáles son las limitaciones, ¿no? Acompañarlo en un proceso de
de autoconstrucción. Por supuesto que esto depende mucho de las edades, ¿no? O sea, no hay reglas mágicas, ¿no? Los maestros saben mejor que nadie que lo que sucede en un aula es unique, ¿no? Es único. En esa aula está Pedro, Rocío y Mateo, ¿no es cierto? Y eso hace que la dinámica sea una que no es igual que la del aula del costado con chicos de la misma edad, ¿no? Porque son Julio, Jaime y Ana, ¿no? Y esa es la diferencia. Entonces, hay que estar atento y hay que entender esta diversidad de situaciones. Y lo último, para no seguir, me quedaría toda la mañana, pero es que lo último es, no es personal. El maestro, el docente no se lo puede tomar personal. Yo sé que ustedes lo saben mejor que nadie, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, un chico o una chica no está prendiendo la cámara en la sesión síncrona, ¿no? O me está engañando o se copió, recuerden siempre, ¿no? Como un mantra, repítanlo, no me lo está haciendo a mí, ¿sí? No es conmigo, no es con mi individualidad, que no me genere rabia, que no me genere rencor, que no es que no me están escuchando porque no les parece interesante lo que digo, ¿no? Tiene que ver más con ellos y con los procesos de ellos. Entonces, es importante porque a veces nos gana, porque también los docentes están pasando por un momento difícil, ¿no es cierto? También tienen problemas familiares y también en su familia ha sido atacada, mermada por el COVID. Entonces, es importante no tomarlo personal, porque es muy sencillo tomarlo personal, ¿cierto? Y pensar que es esa persona puntualmente, ese chico me tiene rabia, ¿no? Que hacen lo mismo, los estudiantes también hacen lo mismo. Ese profesor me tiene rabia. Sí, sí, y aquí queda clarísima la importancia justamente de que podamos aprender a gestionar nuestras emociones, ¿no? Que tanto el docente tutor, tenga estas herramientas para gestionar no solamente lo que pasa en el aula o en nuestras sesiones síncronas o asíncronas, sino también lo que nos pasa en nuestra propia vida, ¿no? Y que eso no se termine conflictuando con algunas cosas que pueden suceder o con algunas actitudes que pueden sucederse y que terminen interpretándose de manera, como tú decías, personal o individual como un ataque, cuando en realidad pueden no serlo, ¿no? Pueden ser miles de situaciones que hacen que alguien apague su cámara, ¿no? O que alguien no quiera participar en una clase y que no significa que no está siguiendo la clase, ¿no? Entonces, qué importante todo lo que hemos conversado hoy día me parece bien necesario que sigamos reflexionando sobre el tema, que sigamos los docentes, los directores, los especialistas y las familias también aprendiendo mucho más acerca de lo que implica hoy día transitar por este mundo virtual que no está divorciado ni separado del mundo presencial, sino que es como un complemento, es una arista más del mundo en el que vivimos, ¿no? Quisiera pasar ahora, Sandro, a un video que creo que puede ayudarnos a englobar todas las ideas que hemos trabajado el día de hoy, un video para las personas que se han conectado hoy día y están con nosotros. Así es que voy a pedir que nos ayuden poniendo, por favor, el video para que podamos verlo.
Gracias, excelentes ideas. Creo que hoy hemos conversado y escuchado muchos consejos, muchas reflexiones muy importantes acerca de cómo podemos asegurar nuestra seguridad, privacidad en este mundo digital, cómo se transita por el mundo digital, qué consideraciones debemos tener para poder liderar estos espacios de aprendizaje con nuestros estudiantes, con nuestras estudiantes, y también cómo liderar estos espacios de trabajo conjunto y aprendizaje con nuestros docentes en las escuelas. Me quedo con varias ideas importantes sobre la ciudadanía digital. Los entornos virtuales permiten generar espacios de articulación y participación ciudadana. Es importante que mantengamos una actitud reflexiva frente a ello y que sepamos que para construir una ciudadanía activa es importante que consideremos valores como el respeto, valores como la igualdad, ¿no? La equidad. También me quedo con una idea importante que es la ciudadanía es práctica más que teoría, es decir, que la participación es cotidiana y tenemos que propiciarla. Tenemos que generar estos espacios de participación con nuestros estudiantes, son espacios en donde se ejerce esta ciudadanía, esta práctica de diálogo y de discusión de ideas. Es un espacio en donde se pueden trabajar las emociones, es un espacio de contención que nos ayuda también a promover la idea de que juntos podemos salir adelante, cuando podemos encontrar alternativas de solución frente a los asuntos públicos que nos vinculan y nos preocupan, estamos ejerciendo una ciudadanía activa y estamos fortaleciendo a los ciudadanos que en el futuro tomarán las decisiones por nosotros. Así es que aprovechemos los espacios de participación, no solo de estudiantes, promovamos espacios de participación con las familias, con nuestros propios docentes. Es importante trabajar con los hijos e hijas. La regulación frente a la interacción con el entorno virtual es una tarea que nos convoca a todos. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a conocer que existen riesgos. Esto es importante saberlo. El riesgo existe y ha existido y va a existir siempre. Y nos toca a nosotros entregarles a ellos las herramientas para que puedan tomar las decisiones acertadas que los ayuden a generar estas conductas de autoprotección. Y que con esto podremos asegurar que transitan por la virtualidad y por la presencialidad, que transitan por el mundo de manera segura, ¿sí? Y esto es muy valioso y muy importante, un aprendizaje que tanto familia, escuela, comunidad debe tomar siempre presente. Estamos terminando ya con este webinar el día de hoy. Les agradezco muchísimo a todos por su participación, a Sandro, a Isabel. Ha sido un gusto conversar con ustedes hoy día sobre el tema. A todas las personas que han estado conectadas, nuevamente las gracias y las felicitaciones por seguir interesados y generando este espacio de comunidad educativa que aprende junto. Los invitamos a seguir participando del ciclo de webinar en el marco del cierre de la brecha digital y los esperamos el próximo martes 20 de octubre de 9 a 11 de la mañana en el webinar sobre descripción técnica, cuidado y conservación de la tableta. Que tengan todos ustedes muy buenos días y un bonito fin de semana. Gracias.